Bienvenidos familia Emanuel, estamos contentos de estar con ustedes aquí. Es un domingo más, el Señor nos ha permitido hacerlo hoy de manera virtual. No lo pudimos hacer presencial, pero ya nos hemos venido acostumbrando, ya hemos aprendido a cómo poder estar con ustedes de cualquier manera. Así que estamos muy felices de saber que ustedes en este momento nos están acompañando. Nos pueden llamar al 314-554-1299, que son los teléfonos de la iglesia, y estaríamos muy dispuestos y gustosos de poder compartir con ustedes y saber de ustedes. Así que vamos a empezar con nuestra alabanza con gozo, con júbilo, y vamos a entrar en acción de gracias. Señor, te damos gracias por este instante que nos das en tu presencia. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, direccionando, que seas tú, Señor, dirigiendo esta alabanza. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús, y entramos con gozo y alegría. Esto dice así: estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En el río de Dios, en el río de Dios. En tu río, Señor. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente agotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. En tu río. Digámosle así: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y yo danzo en el río,
gracias te damos por este momento tan especial. Gracias porque podemos deleitarnos en tu presencia y en esta hora queremos saltar y gozarnos y que podamos entender que nada ni nadie, Señor, como hemos venido diciendo, nos separa de ti. Esto dice así. Todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande. Yo por ti todo lo puedo. Todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible para ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Cristo. 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 Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. 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 Creo en ti, Cristo.
Creemos en ti, Señor. Creemos en lo que tú vas a hacer, en lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Creemos que cuando nos reunimos, Señor, no importa de la manera que lo hagamos, pero si nuestros corazones se unen, Señor, sabemos que allí tú traes bendición y traes vida. Y nos enseñas, Señor, que nada ni nada, Señor, puede quitar la comunión. Que aunque tengamos circunstancias difíciles, aunque pasemos por momentos angustiosos, sabemos, Señor, que tenemos un Dios imparable, que nada te puede amarrar, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En esta hora nos acercamos y queremos cantarte, y queremos exaltarte, y queremos glorificarte, y queremos levantar tu nombre. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. Oh, te amamos, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Señor, sabemos a quién hemos venido a alabar. Sabemos que tú estás a favor de tus hijos y queremos cantarte esto que dice así. Y yo sé quién va conmigo, va por mí.
y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Oh, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada, porque te tengo a ti. Te tengo a ti, Señor. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Hola, buenos días, mi querida familia Emanuel y todos los que están conectados a este canal de YouTube. Nuevamente nos vemos por este medio, conociendo la situación que está rodeando al mundo y que está sucediendo en el mundo. Ya nos hemos acostumbrado y cada vez que podemos nos encontramos presencialmente, pero también siendo obedientes y prudentes, lo hacemos en esta ocasión de manera virtual. Y todo esto que ha venido pasando, la tercera ola, los levantamientos sociales en muchos países del mundo, la crisis de los inmigrantes, ha logrado tocar el ánimo de las personas. Y dentro de ese tocar el ánimo de las personas, a veces nos ponemos como seres humanos tristes, a veces nos preocupamos, a veces nos angustiamos, pero también hay una cantidad de personas que en estos momentos quizás me están viendo y están con sus familiares pasando por crisis de enfermedad. Tal vez su negocio nuevamente cerrado le genera nuevamente crisis económica. Quizás haya momentos en que usted se siente deprimido, se siente triste, se siente angustiado, se siente estresado. Y esta palabra que quiero compartir hoy, este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión está enfocada hacia ese tipo de público. Aquellos que están quizás atribulados, que están angustiados, que necesitan una palabra de ánimo, como yo lo estuve y a veces lo estoy, porque como les decía, somos seres humanos y como seres humanos estamos sujetos a todo este tipo de
de emociones. No es que nos falte la fe, creemos en el Señor, sabemos que Dios está con nosotros, pero sin embargo hay momentos de dificultad, y en esos momentos de dificultad pues es necesario acudir a la palabra preciosa de Dios. Hace un tiempo pasé quizás por uno de los momentos más difíciles, quizás hasta la fecha el momento más difícil que he pasado en mi vida, y ustedes lo conocen bien porque muchos de ustedes me acompañaron en ese proceso. ¿Cuál fue la partida de mi hermano a estar con el Señor? Y dentro de ese proceso, dentro de ese manejo, pues nosotros como familia orábamos, buscábamos muchos recursos para poder entender y para poder comprender todo lo que estaba sucediendo. Y dentro de esa búsqueda puse un mensaje alguna vez de texto a una persona muy querida, una sierva de Dios, pastora de una iglesia grande aquí numerosa aquí en la ciudad de Bogotá, y con un ministerio muy fuerte. Y le coloqué un mensaje pidiéndole oración por mi hermano. Yo pensé que a la respuesta de este mensaje seguramente iba a venir un audio, como muchas personas lo hacían, orando por mi hermano, declarando sanidad sobre él, pidiendo a Dios un milagro. Sin embargo, el mensaje fue muy corto y fue solamente 3 palabras. Y quiero tomar estas 3 palabras como título para el mensaje y la reflexión que quiero compartir hoy con ustedes. Cuando yo tomé mi WhatsApp y vi que había respondido esta sierva de Dios, abrí inmediatamente el mensaje y decía solamente estas 3 palabras: Dios es suficiente. Dios es suficiente. Claro, yo pensé, qué mensaje tan corto, y después de que sucedieron las cosas, de que Dios cumplió su propósito en la vida de mi hermano y permitió que él pasara a su presencia, aproximadamente un mes después de que mi hermano hubiera fallecido, nuevamente recibí otro mensaje de esta sierva de Dios, y esta vez tenía 4 palabras. Decía: recuerda, Dios es suficiente. En esos 2 momentos cruciales de mi vida, uno tratando de clamar al Señor para que hiciera un milagro en la vida de mi hermano, pero luego que el milagro no sucedió, el momento de duelo y de aceptar la realidad de que él ya no estaba con nosotros, las 2 veces la palabra de esta mujer fue: Dios es suficiente. Por eso quiero, después de orar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos consuele a aquellos que estamos afligidos, y que nos fortalezca a aquellos que están débiles, y que levante a aquellos que están caídos. En esta mañana quiero retomar ese tema, el título: Dios es suficiente. Recuerda, Dios es suficiente. Precioso Espíritu Santo, estamos en tu presencia, Señor. Sabemos que estás con nosotros porque el Señor Jesús nos lo prometió. Él nos dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar a su Consolador. Así es que en este momento, Señor, nosotros sabemos y tenemos la certeza de que tú estás con nosotros. Gracias, bendito y amado Espíritu Santo, por estar aquí, pero también por estar allá, a través de esa pantalla, al otro lado de esa pantalla, en ese hogar, quizás confundido, quizás necesitado, quizás, Señor, atribulado, quizás confundido por lo que está pasando, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que así como tú viniste a través de esta palabra, de esta reflexión, y trajiste un consuelo a mi vida, y trajiste paz a mi vida, gozo a mi vida, y una mente y un corazón agradecidos contigo por todo lo que está pasando, también tú obres en cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje, y que puedan comprender toda la anchura, toda la profundidad, toda la altura, toda la grandeza de tu amor por nosotros.
y aprender también, Señor, como yo lo hice, que Dios es suficiente. Gracias, precioso Espíritu Santo. Voy a pedirles el favor de que me acompañen allí en sus casas a leer la palabra de Dios, y vamos a trabajar hoy solamente sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ábranla allí en su casa, tomen su Biblia, por favor. No esperen que siempre les pongan ahí el versículo, sino que es bueno que ustedes también puedan tener sus aplicaciones y puedan corroborar lo que nosotros les estamos diciendo y lo que nosotros estamos leyendo. Y vamos a enfocarnos en la carta de los Colosenses. Los Colosenses, o esa carta, fue escrita por el apóstol Pablo hacia el año 60-61 después de Cristo. El apóstol Pablo estaba en situación de pronto está un poco parecida a la de nosotros. Estaba prisionero, no por una cuarentena, sino por predicar la palabra de Dios. Estaba preso en Roma, y orando, como él mismo lo expresa en el primer capítulo de su carta, por las iglesias. Pues se encuentra en su corazón con la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas era un pequeño pueblo que estaba cerca a la Odisea, en el Asia Menor, pero era una iglesia que Pablo no había fundado. Es más, Pablo ni siquiera la conocía. Pablo nunca estuvo o tuvo la oportunidad de estar con la iglesia de Colosas. Así es que él escribe esta carta a personas que él no conocía personalmente, a una iglesia que piensan los historiadores y los estudiosos del texto fue fundada o abierta por Epafras, porque está nombrado allí en varias partes del texto como responsable y como una persona que tenía carga también por la iglesia de Colosas. Así es que la iglesia de Colosas es fundada por otra persona, pero crece en amor, crece en conocimiento, y es una iglesia cimentada en la buena doctrina, pero comienza a tener unos ataques de falsos maestros, de falsas doctrinas que están tratando de desviar un poco la manera como los colosenses se estaban relacionando con Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta en primer lugar para sentar bases doctrinales importantes, pero también para hacer práctico en la manera como los colosenses y como nosotros los creyentes podemos relacionarnos con Dios y entender que a pesar de las circunstancias, de todo lo que pasa en nuestra vida, siempre Dios es suficiente. Vamos a leer en primer lugar el capítulo 2, los versículos 6 y 7 como base para esta reflexión. Colosenses 2, 6, 7. Voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, está refiriéndose o está escribiéndole a personas que ya conocían al Señor Jesús, que ya habían recibido al Señor Jesús en su corazón y por lo tanto ya eran creyentes en la palabra. Dice, ahora deben seguir sus pasos, así como les recibieron, ahora sigan sus pasos. Versículo 7, y aquí hay 3 palabras sobre las que quiero detenerme. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud, como queremos todos rebosar de gratitud por las maravillas que el Señor hace en nosotros, aún en medio de las dificultades y aún en medio del dolor. Entonces el apóstol Pablo usa aquí 3 palabras en este versículo 7, que son las que quiero tomar y profundizar un poquito sobre ellas. La primera de ellas es el verbo arraíguense. Arraíguense profundamente en Cristo Jesús. Y buscando un poquito la definición del verbo arraigarse o el término arraigarse, dice el diccionario que quiere decir hacer firme, fijar, establecer, hacer que una persona o cosa esté completamente fundada, hacerse muy firme y difícil de extinguir o extirpar, es decir, estar sembrado. Arraigarse es estar sembrado, fundamentado, tener una buena base, un buen
fundamento. Y esta es una de las condiciones que el apóstol Pablo le da a los colosenses para que puedan tener una buena relación con Dios y tener una victoria en su vida. Entonces, el verbo arraigarse tiene dos enemigos, llamémoslo así, o el apóstol Pablo identifica dos situaciones que pueden poner en peligro nuestro fundamento como cristianos, nuestro fundamento en la fe, en la verdadera fe. El primero de ellos es la religiosidad. Y fíjense que ahí en el versículo 8, el apóstol Pablo dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Qué palabras tan fuertes que utiliza el apóstol Pablo para aquellos que quieren distraer a las personas de su verdadera relación con Dios. Dice que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Versículo 9: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y el versículo 10: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Y de ahí en adelante, versículo 11 en adelante, hasta casi terminar este capítulo 2, el apóstol Pablo les habla diciéndoles: no se dejen confundir con palabras raras, con costumbres raras, con costumbres religiosas, con cosas que los hagan a ustedes pensar que ustedes no están bajo la gracia de Dios o no son dignos de la gracia de Dios. No se dejen confundir. Por ejemplo, en el versículo 16: no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o por lo que no celebran, o en ciertos días santos, ni ceremonias, ni por luna nueva, ni por los días de descanso. Es decir, habían personas que estaban llegando a la iglesia y diciéndoles: ustedes tienen que hacer esto, y les ponían una serie de reglas para poder ser depositarios del amor de Dios. Esto, por lo tanto, cargaba a los colosenses, y hoy en día se están levantando doctrinas que le dicen a usted que tiene que celebrar ciertas fiestas, tratar de atrasar el reloj hacia el Antiguo Testamento para ponerlo a cumplir algunos ritos que están establecidos en la ley judía y que ya el Señor Jesús abrogó y el Señor Jesús canceló y el Señor Jesús dejó atrás. Nosotros estamos sobre un nuevo pacto. Entonces la religiosidad a veces nos distrae, pero fíjese que no solamente es esta religiosidad, sino también que nosotros como creyentes tenemos el peligro de adquirir hábitos y costumbres que de pronto se convierten simplemente en eso, en palabras vacías, en palabras monótonas, en palabras, nosotros inclusive los mismos predicadores estamos a veces utilizando coletillas y utilizando frases que se vuelven como de cajón, pero que realmente no tienen un significado profundo en nuestra vida. Es así como usted de pronto se encuentra con una persona y le dice: ¿cómo estás? No, es que estoy mal, estoy no sé qué. No, tremendo, no, yo voy a orar por ti. Pero llega a su casa y se le olvida y realmente no ora por la persona. Entonces nosotros nos volvemos como simplistas en la manera como nos relacionamos con Dios y adquirimos costumbres religiosas, algo así como el cantante que todas las veces dice una voz de júbilo. O sea, utilizamos situaciones y utilizamos palabras que de pronto se nos vuelven costumbre, y seguramente algunos lo harán con júbilo, pero otros pues ya se acostumbrarán y simplemente pegarán un grito sin pensar en el júbilo o sin sentir el júbilo. Asimismo, nosotros también nos convertimos a veces como cristianos en cristianos religiosos. Entonces simplemente vamos a orar en familia y decimos: Padre, gracias por este día tan lindo, gracias por la comida, gracias por... y nos volvemos repetitivos y nos volvemos monótonos en nuestra relación con Dios. Y eso pues produce que nos distraigamos, que es un distractor fuerte la religiosidad para entablar una verdadera, sincera relación con el Señor. Otro de los aspectos que el apóstol Pablo habla, y fíjese que ahí en el versículo 23 dice: podrían parecer sabias las costumbres, las religiones, las cosas que estaban impuestas, que les estaban imponiendo, porque exigen una gran devoción. Es decir, no son cosas malas, no son cosas que digamos: ay, no, eso no se debe hacer así. No, eran de pronto costumbres, pero que se convertían en eso, se convertían en costumbres. Y el apóstol Pablo dice: una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona
no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es decir, el apóstol Pablo les estaba diciendo: ustedes ya tienen una libertad en Cristo. Y aquí en este capítulo, lo invito a que lo lea en su casa con su familia. En este capítulo el apóstol Pablo, habla perfectamente de cómo Cristo ya quitó nuestra naturaleza pecaminosa y dice que ya nosotros estamos capacitados para vivir una vida nueva junto con el Señor. Entonces esos actos, esa manera de llevar nuestra relación con Dios, a veces monótona, a veces nuestras oraciones no pasan de las mismas palabras de siempre. A veces tenemos dos tipos de oración: la oración pública y la oración privada. Entonces en la oración pública utilizamos palabras muy elaboradas cuando debemos orar en público, pero nuestra oración privada es pobre. Nuestra oración privada no es sincera, no viene del corazón. Eso es a lo que llamo religiosidad, y eso nos impide acercarnos a Dios perfectamente y entender que Dios es suficiente. En segundo lugar, pues está algo que le ha pasado a la iglesia y que me he dado cuenta en estos días que he estado pensando sobre este tema, y es que nosotros hemos adquirido una mentalidad que nos hace pensar que, a pesar de que sabemos que Dios está con nosotros, lo sentimos y lo percibimos lejos. No logramos entender que nosotros tenemos a Dios con nosotros, al lado de nosotros, y que tenemos a Dios en nosotros, y que el Espíritu Santo está en usted y está en mí. Y esto se ha vuelto tan cierto que muchas veces nosotros utilizamos términos dentro de la adoración, inclusive la oración y la adoración pública y la adoración en comunidad, como: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, como si Él estuviera lejos y llegara a la hora del culto. Entonces estamos y a las 7 de la noche decimos: bienvenido Espíritu Santo, gracias por estar aquí, por haber venido. Y entonces no sé si pensamos que cuando termina el culto Él se va. A veces utilizamos en las mismas alabanzas que cantamos, le pedimos al Espíritu Santo que venga, ¿no? Ven Espíritu Santo. Pero nos olvidamos que el Espíritu Santo ya está aquí, ¿no? Que ya vino. Es como si yo tomara mi teléfono y llamara a mi hijo y le dijera: hijo, puedes venir a la iglesia a acompañarme en el piano. Pero si él ya está ahí, y ustedes lo pueden ver y lo pueden escuchar, que él ya está ahí. Y entonces yo por el teléfono llamándolo: hijo, ven, hijo, ven, hijo, ven. Pero él me dirá: pero si ya estoy acá, ya estoy obrando, ya estoy tocando el piano, ¿cómo así que vaya? Entonces nosotros tenemos a veces una mentalidad de que el Espíritu Santo está lejos y viene de vez en cuando a nuestra vida solamente cuando nosotros clamamos a Él, lo invocamos o le decimos venga. Pero es muy diferente a lo que nos enseña la palabra, porque la palabra nos enseña que si nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo ha venido ya a morar en nosotros, y mora con nosotros como comunidad, pero también mora en nosotros, dentro de nosotros. Hay un hombre del siglo XVI, un monje carmelita llamado el hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo era un hombre que había logrado descubrir el secreto de permanecer en la presencia de Dios las 24 horas del día. Era un hombre que, aunque no le gustaba cocinar, pues había sido encargado en su monasterio para que cocinara a todos los frailes y a que cosiera sus sandalias. Y la gente veía que, a pesar de que él le tocaba hacer a veces oficios que no eran muy agradables, sin embargo siempre vivía feliz, siempre vivía contento, siempre vivía gozoso y siempre vivía agradecido con Dios. Esto causó la curiosidad dentro de sus compañeros, pero también dentro de sus autoridades. Y uno de sus obispos estuvo visitándole en 3 oportunidades, entrevistándose con él. Y luego, pues, de su muerte, él muere a los 85 años. El hermano Lorenzo le llamaban. Pues este obispo toma esas conversaciones que tuvo con él, las pone por escrito y recopila algunas cartas del hermano Lorenzo y las publica en un libro que, pues, hoy en día es el segundo libro más
publicado, el segundo libro cristiano más publicado en el mundo después de la Biblia, y que se llama La práctica de la presencia de Dios, en donde este hombre, este obispo, pues narra la metodología, llamémosla así, que el hermano Lorenzo había utilizado para poder gozar permanentemente de la presencia de Dios. Y voy a tomar algunas frases de allí para ilustrar este mensaje. Y en este aspecto que les estoy hablando, que nosotros a veces tenemos en nuestra mente como que el Espíritu Santo está lejos, y entonces cuando yo oro el Espíritu Santo viene, pero cuando me paro el Espíritu Santo se va. Cuando llego a la iglesia entonces le digo bienvenido. A veces cantamos canciones muy bien intencionadas, no quiero ser una persona crítica respecto a ellas, pero que nos ayudan a manejar esa mentalidad de la lejanía del Espíritu Santo. Por ejemplo, voy a abrir las ventanas a ver si de pronto vienes. Hay una canción que dice algo así, ¿no? Y respeto mucho lógicamente a su intérprete, pero considero que la canción ubica al Espíritu Santo lejos. Entonces voy a abrir mi corazón y mis ventanas cuando llegue la mañana, por si quieres hoy venir. Pero el Espíritu Santo se pone, dice la Biblia, que está conmigo, que está en mí. Entonces, ¿cómo así que de pronto si quiere venir, y si qué tal que el Espíritu Santo no quiera venir? No, él ya vino en el Pentecostés y se quedó con la iglesia, y está con cada uno de ustedes y con cada creyente. Así que el hermano Lorenzo dice lo siguiente en su libro. Dice: el secreto de una vida de intimidad con Dios no era buscarlo a Él, o no es buscarlo a Él. Ojo, porque esto puede ser confrontante con lo que nosotros hemos aprendido o con lo que nosotros hemos creído durante mucho tiempo. El secreto de la intimidad con Dios no es buscar a Dios. El secreto de la intimidad con Dios es reconocer su presencia en el lugar donde uno se encuentra, sea la iglesia, la calle, la cocina o el patio. Y yo leyendo esto decía, raro, porque nosotros hemos encontrado en la palabra textos que nos dicen: buscad a Dios, busque el rostro de Dios, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Pero cuando hago un estudio profundo de este tema en la palabra, encuentro que la mayoría de estos textos pertenecen al Antiguo Testamento, en donde los judíos efectivamente tenían que ir al templo, dirigirse a la sinagoga o a los lugares de adoración para buscar a Dios, porque la presencia de Dios estaba casi ceñida, como nos decía el martes pasado nuestro querido maestro Gastón Caballero. Estaba la presencia de Dios en el templo en aquella época. Pero, y hago un paréntesis para decirle, si usted no ha visto, si no ha escuchado el mensaje de nuestro querido Gastón, de nuestro hermano Gastón y maestro de la iglesia Gastón, de este martes, ¿qué pasó? Ahí en nuestro canal de YouTube está. De pronto tuvimos algunas pequeñas dificultades con el sonido, pero nada que no se pueda escuchar y entender este tremendo mensaje de la palabra de Dios que nos dio nuestro hermano Gastón. Y él hablaba de esto, hablaba de la presencia de Dios y de cómo la presencia de Dios está en nosotros, porque ya nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así es que es inútil de pronto, y gastamos mucho tiempo tratando de buscar a alguien que ya está con nosotros. Es como si yo estoy en mi casa con mi esposa y me salgo a la calle a buscar a mi esposa, a ver dónde está mi esposa, pero y me voy al centro comercial y me voy allí, me voy allá buscándola, cuando ella está conmigo en mi casa. Entonces esta es la segunda cosa que nos puede distraer de estar fundamentados en Cristo y de estar arraigados en Cristo. Número uno, la religiosidad, porque pensamos que a través de cosas, de palabras inclusive, que nos aprendemos y que se nos vuelven monótonas, nosotros vamos a encontrar la presencia de Dios. Pero también porque a veces en nuestra mente Dios es un Dios lejano, cuando Él está con nosotros, mis amados. Él está con cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra vida, en los momentos de cuarentena y en los momentos de no cuarentena, en los momentos de debilidad, en los momentos de fortaleza, en los momentos de tristeza, en los momentos de gozo, cuando estamos solos, cuando estamos en familia, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos camino al trabajo. Siempre Dios está con nosotros. Y
si nosotros aprendemos esta verdad, que ya la sabemos, pero la aplicamos a nuestra vida y comenzamos a cambiar nuestra mente y a entender que el Señor está con nosotros a pesar de lo que esté sucediendo en nuestra vida, de lo que esté sucediendo en el mundo, vamos a poder aceptar y tomar esa promesa de que Dios es suficiente. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla, fuera de arraigarnos, dice profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Edifiquen toda su vida sobre Él. Y voy a invitarle a que miremos ahí en el capítulo 3, el versículo 1. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Ojo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida en ustedes, sea revelado y todo el mundo, en todo el mundo o a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Es decir, que nosotros, en segundo lugar, no solamente debemos estar arraigados y fundamentados en Cristo, sino que también, como dice el apóstol Pablo, debemos estar edificando nuestra vida en Cristo, nuestra vida presente, la vida que está usted llevando, la vida cotidiana, puede estar cimentada y estar edificada en Cristo. Eso quiere decir que debemos estar conectados con Él. Entonces, si sabemos que Él está con nosotros, si somos conscientes de que Él está con nosotros, pues lógicamente nosotros lo único que debemos hacer es conectarnos con Él, porque pasamos muchas veces Él al lado nuestro, Él ahí siempre presente, pero nosotros lo ignoramos, lo mantenemos lejos porque tenemos esa mentalidad. Decía el hermano Lorenzo en uno de sus escritos o en una de sus intervenciones, decía esto que me gustó también y quiero compartirlo con ustedes. Los hombres inventan muchos caminos y sistemas para conectarse con Dios, los cuales terminan trayendo innecesarias complicaciones a la vida. Y fíjese esto tan sencillo, esta cosa tan profunda. Resulta mucho más sencillo si cumplimos las tareas de nuestro quehacer cotidiano enteramente por amor a Él. Es decir, como dice esta misma carta en el capítulo 2, versículo 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es un hábito. Es un hábito que nosotros podemos trabajar, mis amados, y nosotros podemos adquirir. No es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Es decir, usted simplemente de un momento a otro no dice voy a dejar de pensar en las cosas del mundo y lo que está rodeándonos y todo eso, y voy a concentrarme en las cosas de Dios, voy a concentrarme en las cosas de arriba, porque es más importante y trae mucha más paz concentrarme en las cosas de Dios que concentrarme en lo que dicen los noticieros o en lo que desafortunadamente dicen las redes sociales. A veces nos llenamos de temor, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de sentimientos difíciles de manejar, de estrés por lo que dicen las redes sociales. Estaba viendo hoy una noticia y pues ya las redes sociales están hablando sobre los efectos secundarios de una vacuna, de un tipo de vacuna. Ya hay gente que no se estaba dejando vacunar y los medios científicos dicen no hay problema, solamente 4 personas de 1 millón pueden llegar a tener un efecto secundario, 4 en 1 millón, así que es mejor que se coloquen esa vacuna y la certifican. Sin embargo, ya la gente le cree más a lo que dicen las redes sociales y a todo eso. Entonces nos dejamos influenciar por todo lo que está allá, pero el apóstol Pablo aquí nos dice piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Eso no quiere decir que nos desconectemos del mundo, solamente que nosotros vemos ya con otra perspectiva, porque sabemos que Dios está con nosotros y que a pesar de lo que pase en el mundo, Dios es suficiente. Fíjese que el apóstol Pablo habla aquí en el capítulo 3 de 3 cositas, 3 asuntos que nosotros debemos manejar y que debemos
hacer morir en nosotros para que la palabra de Dios pueda morar en nosotros. En los primeros versículos, el versículo 5, versículo 6, casi hasta el versículo 5 y versículo 6 habla sobre las tentaciones y el problema moral o el problema de las cosas pecaminosas, dice la palabra, y terrenales que acechan dentro de ustedes, es decir, nuestras propias pasiones, nuestras pasiones internas que a veces nos juegan malas pasadas. Pero también dice no sean avaros, es decir, que a veces nosotros estamos demasiado preocupados por el dinero, tanto que nos afecta, nos estresa, nos pone mal, sabiendo que de todas maneras el Señor siempre estará con nosotros y que la provisión de Dios llegará a su tiempo, como ha pasado en toda esta pandemia. Y también el apóstol Pablo dice no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza. Pero me gusta centrarme en el versículo 10. Dice vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Fíjese que él habla de un proceso. No es algo natural, no es algo que pasa de un momento a otro, es algo que usted y yo tenemos que trabajar en nuestra vida. Si usted cree que Dios está con usted, si usted cree que el Espíritu Santo está con usted, pues comience a relacionarse con Él, comience a hablar con Él en lo cotidiano, comience a pensar en Él como siempre a su lado. Comience a ver las cosas que Él hace, los pequeños detalles que Él hace. Comience a hablar con Él, a intimar con Él, porque de esa manera, entre más usted esté unido a Él, comunicándose con Él, como dice el hermano Lorenzo, no solamente en la iglesia, o en los momentos de oración, sino en los momentos cotidianos, mientras usted está cocinando y haciendo el arroz, está dándole gracias a Dios y está pensando en las cosas del cielo, está pensando en las cosas terrenales, está no pensando en las cosas terrenales, ni que el COVID, ni que me voy a morir, no, simplemente poniendo todos sus pensamientos en la paz del Espíritu Santo, hablando con Él como estamos hablando usted y yo, como yo le estoy hablando a usted, o como usted habla con sus amigos. Tener eso presente. Mire lo que dice el hermano Lorenzo. Dice: deberíamos enraizar nuestra vida en el sentido de la presencia de Dios, mediante la conversación continua con Él. Y esto me impactó mucho. Mire lo que dice, es vergonzoso dejar de conversar con Él para pensar en frivolidades y tonterías. Es decir, en vez de nosotros estar pensando en tantas cosas que llegan ahora, o mirando tantas cosas que nos llegan, muchas veces falsas noticias que nos llegan, estar pensando, mirando a veces en las redes sociales si la actriz fue al gym o no fue al gym, o si que está embarazada la ganadora del Oscar o no está embarazada, cosas que nosotros, como dice el apóstol Pablo, son tonterías y que no afectan nuestra vida para nada. Nosotros deberíamos estar utilizando nuestro tiempo para conversar con Dios, para intimar con Dios. Y claro, como les digo, esto es una práctica. El hermano Lorenzo en su libro dice que seguramente le va a tardar a uno un esfuerzo, desechar los pensamientos que a veces llegan, las cosas que a veces llegan, y tratar de llenar nuestra mente solamente de las cosas de Dios. Pero es la única manera que nosotros tenemos para tener paz en medio de esta tormenta que estamos viviendo. Por eso el apóstol Pablo les dice a los colosenses en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11, les dice: en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, si es inculto, si es incivilizado, dice, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Quiero que tenga esta frase en su corazón, y ojalá de todo este mensaje, si solamente esta frase quedara en su corazón, me sentiría satisfecho. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Es decir, Él nos eligió a nosotros, vino y murió por nosotros. Llegó a esta tierra, se paseó por esta tierra haciendo el bien, enseñándonos sobre el reino de Dios. Pero cuando Él partió, cuando Él se fue al cielo, cuando Él ascendió al cielo, les dijo a los discípulos: ustedes no van a estar solos.
yo me voy a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero me voy a preparar morada para ustedes. Qué promesa tan tremenda que tenemos. Alguna persona, hablaba yo sobre la segunda venida de Cristo y decía, ay no, yo no quiero que Cristo venga todavía porque a mí me gustaría tener mi casita propia. Entonces le decía yo, no, pero usted no se imagina la que tiene allá. Y no necesita pagar cuota inicial ni necesita nada, solamente estar en la presencia de Dios, que la presencia de Dios esté con usted, y tiene una morada asegurada en el cielo. Y esas de allá sí son tremendas, porque el Señor nos dijo, voy a preparar morada para ustedes. Así es que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Dios, intercediendo por usted y por mí, pero no nos dejó solos. Dijo, no los voy a dejar solos. Voy a enviarles al Consolador, al Paracleto en griego, es decir, al que los sostenga. Así que en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los que nosotros a veces atravesamos por tribulación, nosotros más que nunca debemos estar conscientes de que Dios está con nosotros, de que Él está aquí, de que está con usted, de que no lo ha abandonado, que no lo ha dejado a la deriva, que no lo ha dejado solo, que está con usted. Y si está en un momento de enfermedad y usted quizás esté pasando por dolor físico, ahí está el Espíritu Santo con usted. Y si de pronto usted está viendo a un familiar que está partiendo para la presencia del Señor, que está en momentos difíciles de salud, ahí está Dios con usted, porque Dios es suficiente. Cuando usted enfoca sus fuerzas, cuando usted enfoca su vida, cuando usted enraiza, o como dice aquí, arraiga su vida en Cristo, y cuando edifica su vida, es decir, comienza ese proceso de entender que Dios está con usted, de hablar con Él, de intimar con Él. A veces usted puede decirle todo lo que usted quiera, todo lo que usted sienta. El Señor no se va a poner bravo por lo que usted le diga. En momentos difíciles, después de la partida de mi hermano, yo tenía conversaciones con el Señor ayer en el sofá de mi casa en la madrugada, y yo le decía, Señor, no estoy de acuerdo, perdóname, acepto lo que tú hayas hecho, pero no estoy de acuerdo. No quería yo que mi hermano se fuera, me hace falta, lo extraño. Y no me cayó un rayo porque yo dijera eso, porque le dijera, Señor, no estoy de acuerdo. Creo que el Señor en ese momento estaba a mi lado, pude sentirlo abrazándome, pude sentir su consuelo sobre mi vida, y pude, a veces inclusive hasta podía sentir que Él me decía, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero tú no sabes lo que yo estoy pensando sobre esto. Así es que de pronto no lo entenderás, y quizás no lo entenderemos ahora, lo entenderemos más adelante, pero debemos tener, y por eso el apóstol Pablo termina con esa tercera palabra: la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les ha enseñado, que se les ha enseñado. La manera de fortalecer nuestra fe es a través de la intimidad con Dios, y no logramos intimidad sino teniendo conciencia de que Él está con nosotros, de que Él está aquí, y que pase lo que pase, Él es suficiente. Si está con nosotros, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el mismo apóstol Pablo. Para terminar, capítulo 3, versículo 16. Dos cositas importantes ya para terminar. Una, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Mire qué fórmula tan tremenda: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconséjese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Cuando nos relacionamos a través del WhatsApp con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia, que nosotros podamos llenar y enseñar y aconsejar a otros con las riquezas que Dios nos ha dado, que tengamos esas palabras de sabiduría, y no de pronto palabras de temor o palabras de falsas doctrinas u otras cosas que no deben ser. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, llene su palabra, llene su vida, llene su mente, llene su corazón de la palabra de Dios. Nada puede sustituir su estudio personal de la palabra de Dios. Todo lo que usted vea, todo lo que usted reciba en WhatsApp, todo lo que usted vea a través de este canal de YouTube, está muy bien, todo eso va nutriendo su vida, pero ninguna de estas cosas, ni este mensaje, ni los mensajes de otros pastores, ni las devocionales que recibe por WhatsApp, nada de eso va a reemplazar su propio estudio de la palabra de Dios, mi amado. ¿Por qué? Porque
esto que yo le estoy diciendo y compartiendo es algo que Dios trató y habló conmigo, y yo lo comparto con usted porque quizás le pueda ser de bendición. Pero esto no podrá reemplazar lo que Dios mismo, a través de su relación íntima con Él, le va a dar a usted. Así que estudie usted la palabra, lea usted la palabra, ore, como decía nuestro amado Gastón antes de leer la palabra, ore, dígale: Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Mantenga siempre en su mente y en su corazón estas verdades del mensaje de Cristo y de la palabra de Dios. Número 2, capítulo 4, versículo 2: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Está dicho todo por el apóstol Pablo. Dedíquense a la oración, dedíquenle tiempo. Dedicarse quiere decir separar tiempo para. Entonces dedíquese a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Y número 3, en el versículo 5 del capítulo 4 dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Así es que, mis amados, en esta mañana quiero orar y quiero poner delante de Dios esta palabra que Él nos ha dado, recordando el título de esta palabra: recuerda, nunca te olvides, Dios es suficiente. En lo que tú estás viviendo, Dios es suficiente. Para tus hijos, Dios es suficiente. Para tu empresa, Dios es suficiente. Para esta iglesia, Dios es suficiente. Para nuestra nación, Dios es suficiente. Para todo lo que está en el universo, Dios es suficiente. Porque si estamos con Él, si Él está con nosotros, podemos saber que tenemos la victoria en todas las situaciones de la vida. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siendo tú, Señor Jesús, en ti habitando la plenitud de la deidad de Dios, siendo Dios, decidiste en la historia, en ese tiempo precioso que tú diseñaste para el hombre, decidiste en un momento dado venir a esta tierra, y entonces ya no tenían necesidad de buscarte por todo lado. Ya no era buscando a Dios, ya era Dios buscándonos a nosotros, ya era Dios con nosotros. Por eso tu nombre fue profetizado como Emanuel, como es el nombre de nuestra iglesia, Dios con nosotros. Así es que, Señor, que nosotros podamos entender en nuestro corazón, podamos entender en nuestra mente que tú eres un Dios con nosotros, que no estás lejos, que no tenemos que darte cada vez que nos encontramos aquí en este lugar la bienvenida, que porque tú siempre estás aquí, siempre estás con nosotros, que no tenemos necesidad de ir desesperados a buscar tu rostro sin saber en dónde estás, porque sabemos que lo que más bien debemos hacer es percibir y entender que tú estás ya con nosotros. No te tenemos que buscar, tú nos buscaste a nosotros, así como tú hiciste en el Nuevo Testamento. Buscaste a Pedro, buscaste a Mateo, buscaste a todos los apóstoles y a todos los discípulos, fuiste al mar, fuiste a las casas, fuiste a la sinagoga, fuiste, Señor, a los caminos, fuiste a la montaña buscando a las personas. Tú dijiste: yo vine a buscar a los que se han perdido. Yo vine a buscar, tú nos buscaste, nos encontraste y ahora estás con nosotros. Así que enséñanos, Señor, a vivir esta realidad, a entender esta realidad en nuestra vida. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea renovada, a que nuestro corazón sea cambiado, Señor, y a que entendamos esta verdad absoluta que está en tu preciosa palabra: Dios con nosotros. Y así, Señor, podremos decir, como dice el apóstol Pablo y como decía ese mensaje que me enviaron a través del WhatsApp: recuerda, Dios es suficiente. Gracias, bendito Señor. Danos esa convicción, Señor, de que tú eres suficiente. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos entonces invitándoles a que estén pendientes de nuestras redes sociales para saber, y también de las noticias para saber qué irá a pasar de hoy en 8 días. Estamos pendientes de esto.
Si no siguen las restricciones, pues nos veremos aquí en este lugar, en la iglesia que Dios nos ha entregado de manera presencial. Pero si siguen las restricciones o si de pronto se prolonga la restricción, pues nos veremos nuevamente a través de este medio. Sin embargo, estaremos conectados con ustedes. Así que por favor, tengan presente siempre esta palabra que les he dejado. Dios es suficiente. Dios los bendiga. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Bueno, familia Emanuel, llegamos al final del servicio. Esperamos que se hayan sentido como en casa, como en la casa del Señor. Recuerden que no es el lugar lo que realmente hace el templo, sino somos nosotros unidos, conectados en un mismo sentir, por un mismo espíritu. Que nuestro Espíritu Santo siempre esté uniéndonos. Así que nos estaremos viendo en la próxima, pero les recordamos que estén mirando las redes sociales para poder saber qué es lo que estará pasando, si se cambian algunas condiciones, si seguimos igual. Bueno, solo Dios lo sabe y también nuestros gobernantes, así que estemos pendientes por nuestras redes sociales. Los dejamos, bendiciones y nos estaremos viendo en la próxima. Les recordamos, los martes a las 7 de la noche estaremos en nuestro servicio de liberación y sanidad, y el sábado culto de jóvenes. Bendiciones y nos vemos la próxima.